El acceso a los móviles, las redes sociales y la comunicación online han fomentado la creación de nuevas formas de relacionar. Bajo la personalidad que tenemos y amoldamos a las redes, compartimos cierta información constantemente con otras personas. En el mundo digital se genera una especie de sociedad en línea que funciona bajo unas reglas sociales completamente diferentes y estilos comunicativos. El problema es que la cara oculta de Internet viene determinada por el anonimato y las identidades digitales mediante las cuales podemos ocultar características de nuestra personalidad real o simplemente generar algunas inexistentes. Y esta anonimidad da rienda suelta a personas que quieren dañar a otras, ya que esta sensación de irrealidad genera en algunas personas cierta sensación de protección. Todo esto viene siendo caldo de cultivo de lo que venimos a hablar hoy, el odio en Internet, y de la sensación de no existir en línea que afianza la emisión de comentarios y críticas sin ningún tipo de consecuencia. La pregunta que todos nos podríamos hacer es, ¿realmente están las plataformas digitales llevándonos hacia actitudes mucho más hostiles? En este vídeo giraremos en torno al odio en Internet, intentando dar respuesta a la pregunta principal de si estos espacios digitales generan un falso sentido de protección bajo el cual algunas personas optan por aptitudes hostiles que no serían capaces de tener en la vida real. Comenzamos. No existe ninguna duda de que Internet ha sido una herramienta súper revolucionaria que ha transformado la forma en que nos comunicamos y compartimos información. El problema es que la naturaleza anónima y despersonalizada de la interacción en línea ha permitido que el odio se difunda con una facilidad absolutamente increíble. La era digital nos ha dado un espacio de libre expresión maravilloso, pero también ha abierto una puerta a un aumento alarmante de comentarios negativos y discursos de odio. Cuando no existen consecuencias visibles e inmediatas para las palabras y acciones, algunas personas pueden sentirse más inclinadas a expresar ciertas emociones de manera extrema, lo que puede dar lugar a interacciones negativas y hostiles. Lo vemos cada día en comentarios en las redes sociales, por supuesto en unas más que otras. Por ejemplo, en Twitter o X, que es la red más hostil que existe, o al menos de las que yo conozco, pero también podemos ver comentarios más duros en otras redes. Os podría poner como ejemplo este canal, donde por suerte recibimos cientos de comentarios en nuestros vídeos. El problema es que algunos son bastante hostiles y negativos. Pero pensarlo por un momento. Saludablemente se dedica a dar consejos de salud y bienestar, es decir, nos dedicamos a ayudar a personas a encontrar consejos útiles. Bueno, aún así recibimos comentarios negativos. Imaginaros qué queda para cualquier otro canal. Por cierto, ya que estamos, y si alguna vez has recibido algún comentario hostil en tus redes, déjalo por favor en los comentarios. Pero volviendo al tema, la accesibilidad y rapidez de la comunicación en línea han llevado a una propagación rápida de contenido muy odioso. Lo que comienza como un comentario negativo en una publicación puede llegar a convertirse en una cadena de respuestas hostiles en cuestión de minutos. Este fenómeno contagioso de odio puede reforzar actitudes muy hostiles, creando un ciclo negativo de interacción en línea. Esta expansión de odio de la que estamos hablando no solo afecta a la persona que lo recibe, sino también puede tener impacto en la sociedad en conjunto. Los sitios digitales, ya sean redes o cualquier otro en Internet, se puede llenar en un minuto de comentarios odiosos que pueden erosionar la cohesión social y hacer más difícil el diálogo constructivo entre grupos con opiniones divergentes. Esta dinámica puede llevar a la fragmentación de la sociedad y a la formación de sitios en los que las personas interactúan principalmente con otros que solo comparten su punto de vista. Pero el odio en Internet no puede entenderse únicamente como un acto hostil de una persona. Está también influenciado por una serie de factores que operan desde los propios entornos digitales. Veamos algunos factores psicológicos del odio en línea. Número 1. Anonimato. Como ya hemos mencionado, el anonimato que ofrece Internet crea una falsa sensación de protección que genera mayores probabilidades de expresar opiniones extremas o incluso dañinas que probablemente no emitirías en una situación cara a cara. Número 2. Desinhibición en línea. El segundo está relacionado directamente con el anonimato.
El fenómeno de la desinhibición en línea describe cómo la falta de consecuencias inmediatas y tangibles en el mundo en línea puede llevar a una disminución de las inhibiciones sociales y morales. Las personas pueden sentirse mucho menos cohibidas por expresar su ira, odio y prejuicios, ya que no experimentan las reacciones emocionales y sociales directas que tendrían en una interacción física. Número 3. Normalización del odio. La exposición constante a este tipo de comentarios puede tener un efecto de normalización. Cuando más nos encontramos con este tipo de contenido en línea, mucho más propensos somos a considerarlos aceptables o incluso deseables. Esto puede llevar a una adaptación gradual de actitudes hostiles a medida que estos comportamientos se vuelven más comunes y se normalizan. Número 4. Viralidad. La naturaleza viral de Internet también contribuye a la propagación de este tipo de comentarios. Un comentario ofensivo puede ser compartido y difundido en cuestión de segundos, llegando a una audiencia mucho más amplia de lo que podría haber alcanzado una conversación cara a cara. Esta amplificación puede magnificar el impacto de los discursos de odio y aumentar su visibilidad en una esfera pública. Lidiar con el odio y los comentarios negativos en línea puede ser muy agotador y desafiante, pero es muy importante para tu bienestar emocional y mental. Por aquí te dejo algunos consejos para manejar la psicología del odio en línea y los comentarios negativos de manera muchísimo más saludable. No te lo tomes de manera personal. Recuerda que los comentarios en línea a menudo dicen mucho más sobre la persona que escribe que sobre ti. No dejes que las palabras de desconocidos afecten tu autoestima. Mantén la perspectiva. Los comentarios negativos representan solo una pequeña parte de la opinión pública. No permitas que esos pocos comentarios te hagan perder de vista el resto de comentarios positivos y realmente valiosos. Ignora o bloquea. Aprende a ignorar los comentarios irrelevantes o maliciosos. Si alguien es persistente en la negatividad, considera bloquearlo para no tener que lidiar más con sus comentarios. Recuerda que tú y solo tú tienes el control de tus redes, no lo olvides. Respuestas tranquilas y educadas. Si en algún momento decides responder a comentarios negativos, hazlo de manera muy educada y respetuosa. A veces una respuesta calmada puede cambiar el tono de la conversación, créeme. Recuerda tus logros. Reflexiona siempre sobre tus logros y habilidades. Mantén presente tu valía y no permitas que los comentarios negativos te hagan dudar de ti mismo. Recuerda hasta dónde has llegado en lo que estás haciendo y dale mucho más importancia a eso de lo que los demás lo hacen. Considera la fuente. A menudo los comentarios negativos provienen de personas que no te conocen realmente. No permitas que esas opiniones de desconocidos definan tu autoconcepto. Y recuerda que es completamente normal sentirse afectado por el odio en línea y los comentarios negativos. Pero también es importante tomar medidas para proteger tu bienestar emocional y tu salud. En resumen, en un mundo cada vez más conectado digitalmente, el odio en línea y los comentarios negativos se han convertido en una realidad que muchos enfrentamos. Este comportamiento hostil dice mucho más de la sociedad en conjunto que sobre los destinatarios individuales de tales comentarios. Al entender que estos comentarios negativos normalmente son proyecciones de las inseguridades y frustraciones de quienes los emiten, podemos liberarnos de la trampa de la valoración a través de la aprobación y encontrar las fortalezas interiores para que estos no nos afecten. Si te ha gustado este vídeo, déjanos un like y compártelo con tus amigos para que podamos seguir haciendo más. Para más vídeos como este, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campanita de notificación. Esto ha sido todo, hasta la próxima.